Coffee Time with Jesus es una invitación a sentarte con Jesús, como con un amigo, y mientras compartes un café, te susurra que te ha conocido desde siempre, mucho antes de que tú mismo lo hicieras, y te muestra el inmenso amor que ha guardado para ti desde entonces. Y no se trata de un ministerio, porque a veces, no sé por qué nuestra mente se clichea con lo religioso siempre. Siempre es como que, ay, tengo que servir a Dios en una iglesia. Tengo que entonces, no tienes que nada. Tienes tú nada. Tú no tienes que nada. Tú tienes que dejar que Él sea, no, tú tienes que dejar que Él viva en ti, que Él hable a través de ti, que Él se mueva en ti, que Él ame a través de ti, que Él fluya en ti. Y esto no es encerrado en un lugar, esto es en tu vida, en el día a día. ¿Cuánta gente allá afuera está viendo a Dios a través de ti? Cuando manejas, cuando ¿Cuánta gente está viendo que tú, entre millones de personas, no eres alguien que está viviendo en depresión, en ansiedad, en tristeza, en temor, en desesperación, en rechazo, en enfermedades, en cualquier cosa que el mundo está precisamente harto de vivir? Porque de eso se trata lo que Dios hizo a través de Cristo, regresarnos al diseño original que perdimos cuando el hombre se separó de Dios. Y si Dios nos está retornando por su gracia, por amor, porque Él nunca en su pensamiento estuvo la idea de pasar una eternidad sin ti. Él nunca desistió de ti, a pesar de que algún día le dijiste, espérame tantito, quiero pecar un poco más. Yo puedo sola. ¿No? O a lo mejor le dijiste, ¿sabes qué? Está muy divertido aquí afuera, dame chance, déjame pecar. Es que ella dijo, espérame tantito. Un poquito cuando más. se estaba casando. Sí. Espérame tantito. Pero también Y después aquí vengo. y estás diciendo, un solo hombre. Dios quiere nada más con un solo hombre. Y ya lo hizo a través de su hijo. Con un solo hombre y vea, ahora está esperando tu respuesta. Dice la tu palabra respuesta personal a ti. que no solamente Dios. ¿Quieres tú mostrar mi gloria? Amén. ¿Quieres mostrar tú mi gloria? Y fíjate, ¿Cómo vas a hacer eso? Eso es importante también, porque cuando Dios planeó esa redención tan grande, Él pensó, número uno, en su gloria. Pensó también en sus hijos, en nosotros. Pensó en su creación completa. Él redimió toda su creación. Y dice la palabra que la creación espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. O sea, no solamente Dios está esperando a que tú y yo despertemos esa gloria y digamos, claro que sí, despierto esa resurrección. Hoy tomo y recibo esa gloria que Dios quiere manifestar a través de mí. No solamente Dios está esperando ese despertar en ti, lo está esperando la creación completa. Tú fuiste el llamado para eso. Y la invitación del Espíritu Santo va a ser siempre esa. Deja que mi gloria se vea a través tuyo. Hay varios versículos bíblicos que hablan de esto. Hay un versículo que me encanta, que no recuerdo cuál es, pero que dice, he escogido esta casa para que mi nombre esté allí, en medio de ustedes. He escogido, o sea, imagínate qué honor, que Dios te escogió como un templo, como una casa, para habitar ahí y que Él pueda ser visto a través tuyo. Porque Dios no es un hombre, Dios es un espíritu. Y en esta dimensión, la gloria de Dios, Él escogió que se manifieste a través de los hombres. El mismo Espíritu de Dios que resucitó a Jesucristo entre los muertos. Habita en ti. Esa, a mí, wow, me resuena porque dices, ¿cómo pudo resucitar a Jesucristo entre los muertos del Espíritu? Y ahora habita en ti. Qué poder. Wow. Todo en tu vida resucita cuando tú te haces consciente de que la vida te habita. Y hay mucha revelación de eso en su palabra. Y una de ellas, y la más poderosa, una de las más poderosas que a mí me impacta mucho,
es cuando Dios le pregunta a Ezequiel, ¿qué ves? Cuando él se encuentra con un valle de huesos secos. ¿Qué representa un hueso seco? Muerte. No hay vida, no hay nada, ya se acabó. Ahí terminó todo. ¿Qué puede haber después de huesos secos? Nada. Lo que había antes ahí, que hacía que se moviera, que se manifestara, se desaparece. ya no hay nada. Se acabó. Sin embargo, fíjate qué poderoso es cuando tomamos la visión de Dios y podemos ver vida en medio de la muerte. Y entonces Dios le pregunta a Ezequiel, ¿qué ves? Y entonces Dios le da una orden a Ezequiel y le dice, profetiza, hijo de hombre, habla, porque yo imparto vida a través de ti, abre tu boca, profetiza, di que estos huesos, que el Espíritu de Dios sople sobre ellos y vivirán. Y fue lo que Ezequiel hizo y dijo, oh Ruaj, oh Espíritu de Dios, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos huesos para que vivan. Y a partir de ese momento, porque Ezequiel pudo adoptar la visión de Dios, empezó a ver desde el Espíritu cómo esos huesos se les empezaba a formar carne sobre ellos. Y lo que Ezequiel empezó a ver desde su espíritu, es decir, desde su imaginación santificada por el Espíritu de Dios, que era la misma visión que Dios estaba viendo. Acuérdate que lo espiritual, para que se manifieste en lo natural, primero vemos en lo espiritual y después se manifiesta en lo natural. Eso que Dios estaba viendo, lo tomó a Ezequiel como una visión personal. Y él empezó a ver lo mismo, y eso se empezó a manifestar en lo físico. Se empieza a ver cómo esos huesos, en esa visión, se forma carne, ligamentos, músculos sobre ellos, y de pronto esa es la palabra que se paran en sus pies con gran seguridad esos huesos. Se forman hombres de esos huesos y cobran vida porque el Espíritu de Dios sopla sobre ellos. Ese Espíritu que Maribel acaba de mencionar ahorita, el mismo Espíritu que resucitó a Jesucristo de los muertos te habita, y cuando tú abres tu boca con la palabra que Dios te instruye que hables, vida está saliendo por tu boca y provoca vida en aquello a lo cual tú envíes esa palabra. Por eso todo en tu vida tiene esperanza de resurrección. Cualquier situación que tú estés viviendo hoy en tu vida no se tiene que quedar así. No se puede quedar así, porque simplemente todo en esta dimensión está cambiando constantemente. O cambias sin control hacia un destino cualquiera en completo desorden, o tomas control de la situación, tomando la palabra en tu corazón, dejando que salga por tu boca para que esa situación, que de todas maneras va a cambiar, tal vez para hacerse peor, ahora, por el poder de la vida de Dios que habita en ti, esa circunstancia cambie, pero para resurgir en vida, en orden. Yo quiero decir algo. Oh, muerte. Por eso debemos Si no hablas. Por eso debemos de tener cuidado, ¿no? Si no hablas. Porque en nuestra boca está el poder de la vida o la muerte. Fíjate que eso es algo importantísimo, Gina, y que también me reveló Dios. Fíjate esto. Dios no te va a dar un poder mayor que el que tú puedas manejar. Dios a todos los hombres nos dio el poder de la vida y de la muerte en nuestra boca. Así dice la palabra. Sin embargo, si a ti Dios te ha llamado, si tú ya has crecido en Dios, si tú has tomado tu lugar como Dios te ha conferido, el cuidado que tú tienes que tener por lo que hablas es aún mayor, porque el poder que Dios te ha asignado es mayor. Entonces, cuando tú hablas lo contrario que lo que Dios está hablando en su palabra, estás lanzando juicios, y eso hacia donde tú lances juicios provoca muerte y destrucción. Fíjate qué importante y qué responsabilidad tan grande nos ha dado Dios como hijos. Porque como está diciendo Gina, tú ya no hablas por hablar, sino que hablas con responsabilidad. Porque sabes que toda palabra que salga por tu boca va a crear algo. O va a emitir vida o va a emitir muerte. Y entonces no somos víctimas, no nos podemos quejar por las situaciones que están pasando a nuestro alrededor. Cuando nos hacemos responsables de que el mundo hoy es algo que nosotros construimos y no es Dios. Mira, hace 2 días nos enteramos, más bien ayer, yo me enteré por medio de Maribel,
de una mujer a la que le sucedió una tragedia muy grande. Su hijo falleció por una situación pues, sí, muy trágica, y ahora la mamá de esta persona está muy enferma, tiene cáncer, y ella, como cualquier persona de este mundo sin conocer a Dios, ha pasado, que hemos dicho tal vez en algún momento, ¿por qué Dios me está haciendo esto? ¿Por qué Dios se ensaña conmigo? Primero mi hijo y ahora se quiere llevar a mi mamá. O sea, imagínate el Dios que se ha fabricado, la imagen de Dios que se ha fabricado en la mente de esa persona. ¿Qué puede resultar del corazón de una persona que está viendo que suceden cosas en su vida, que para ella la única explicación es Dios lo está haciendo? Como si los seres humanos, como si Dios se divirtiera usando a los seres humanos como títeres, ¿verdad? O como si Dios fuera malo y entonces se va a divertir usando a los seres humanos como títeres para que les ocurran tragedias. Eso es un pensamiento muy perverso. ¿De dónde crees que viene ese pensamiento? ¿De la persona? No. De un diseño torcido. De una mente que no está conectada a la mente de Dios. Y si no está conectada a la mente de Dios, ahora, no estoy lanzando un juicio sobre la persona. Estoy hablando de la condición del hombre sin Dios. Un hombre sin Dios, una mujer sin Dios no tiene esperanza. Porque si en algún momento había una esperanza de que Dios, porque en nuestro espíritu está el conocimiento de Dios, nos hayan hablado de Él o no. Pero esa esperanza se muere cuando entonces entra la sugerencia de, pero es que mejor ni te acerques porque mira lo que Dios hace con tu vida. Entonces, ¿por qué crees que a Dios le urge poder manifestar su gloria a través nuestro? Y que los que están alrededor puedan ver que Dios es un Dios bueno. Y que Él te ha cedido a ti, Él te ha entregado toda la gloria, absolutamente toda gloria. Y Él te ha cedido a ti esa obra de hablar alineado con Él, de gobernar en sujeción a Él, para que su gloria se pueda ver. Para que donde había desorden, donde había caos, entre el orden de Dios. Para que donde había oscuridad, esas oscuridades huyan y se manifieste la luz de Dios. Somos la esperanza de Dios en el mundo. Imagínate esto. Somos la esperanza de la creación en el mundo. Pero si tú y yo estamos muy distraídos con nuestra propia vida, si tú y yo estamos muy ensimismados o muy encerrados, como dice Gusta, en nuestro propio mundito, viendo nuestras propias tragedias, cuando como hijos de Dios es una indignación que vivamos en medio de tragedias. Tendríamos que despertar a nuestra nueva realidad en Él. Somos sus hijos y nos tiene que estar pasando lo mismo que a Cristo, no cuando fue crucificado, sino después de la resurrección, en su gloria. Dice la palabra de Dios que está escrito que así como Él es, así somos nosotros en este mundo. Dios nos está revelando la imagen del Hijo. Así eres tú hoy, así te veo yo a ti, como a mi Hijo, Jesús. Y esa es la imagen a la que yo quería que llegaras, por eso te restauré, te dice el Señor. Y para mí, en el Espíritu, ya estás hecho esa imagen. Ya volviste a esa imagen. ¿Qué tiene que pasar ahora? Que lo creas, que renueves tu mente con mi palabra, con mi forma de pensar, para que dejes de... Quita todas mis creencias mueras, pasadas. exacto, mueras a ese viejo hombre que sí fuiste en el pasado y tomes tu nueva identidad en Cristo. Ahora, así como Él es, así eres, dice la palabra de Dios. Wow. Pero esta manifestación en lo natural viene cuando tú y yo abrimos nuestro corazón a esa verdad y la empezamos a vivir con determinación. ¿Y cuál es la diferencia también con el ejemplo de esta señora con su hija, donde dice, ¿por qué? ¿Por qué esto? Y ahora está reafirmando. Y a diferencia de que cuando has entregado ya tu vida y eres parte de Él y te vienen estas situaciones y crees de decir, otra vez, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Verdad? No adoptes esta forma de pensar como la señora. No la adoptes, no. Tienes conocimiento. Es el que te está hablando, es el que te susurra, el que siempre te está metiendo así.
Y ese rechazarlo completamente en ese momento. Exacto. Y yo en ese momento, ¿sabes qué? Rechazas todo pensamiento. Completamente. Hay un versículo que de hecho dice eso, Gus. Dice, Pero llevo nosotros tenemos esas herramientas. Llevo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo Amén, Jesús. amén, Hay un versículo que dice amén. eso. Llevo todo Pero no, pensamiento cautivo a la y no, pero, no estoy reafirmando, no, sino simplemente nada más estoy diciendo claro. que existe esto y no estamos Pero, exentos, ojo, pero... ojo. Eso también, si no tenemos cuidado, se puede convertir en un pensamiento de victimismo. ¿Por Ajá. qué? Porque a veces, Ajá, o normalmente creemos que es el diablo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, la mayoría de las veces no es el diablo. Es tu mente o mi mente no renovada. Es nuestra mente saboteándonos porque no ha sido renovada con la verdad de Dios. Wow. Por eso es la insistencia del Espíritu de métete de lleno en mi palabra. Tú no puedes vivir hoy sin alimento físico, ¿sí o no? Pues mucho menos sin alimento espiritual. O sea, es mucho más peligroso vivir sin alimento espiritual que sin alimento físico. Amén. De esto puedes ayunar. Y hay hombres que hasta 40 días y no les pasa nada y siguen vivos y más fuertes. ¿Te lo leo? Sin embargo, si tú dejas esto, si tú dejas de alimentarte con la palabra de Dios, mueres. Sí. Si llega un ladrón a tu casa y no lo recibes, ¿entra o no entra? ¿No? Ahí está. Entonces, ¿por qué entraría una enfermedad si tú no la recibes? Mira, por ejemplo, con lo de mi mamá, yo no lo recibí. ¿Qué cosa? ¿Sabes? De tu mamá. Cáncer, metástasis. Ajá, pero tu mamá sí. Ah, O sea, tú no sí, tienes gobierno sobre tu mamá, mamá. tienes gobierno sobre ti. Ah, ¿Me explico? ok. Entonces, si yo traigo una idea ancestral de que mi abuela murió de cáncer, entonces mi mamá murió de cáncer, entonces yo a lo mejor voy a morir de cáncer, mi mamá murió de cáncer a tal edad, yo ya casi me acerco a esa edad, híjole, me quedan 5 años, y empiezo a fum, yo misma le estoy dando permiso a la enfermedad. ¿Hay un espíritu de muerte y enfermedad rondando? Sí, y entra donde le abre la puerta, no entra donde no le abre Habla la de tu puerta. mami que ella se quería ir y que tú no. Sí, También. entonces realmente entender, mira, Que es personal. el padre es personal y el Padre Nuestro, ahorita nos va a leer Vicky ese versículo, perdón, de fe. El Padre Nuestro dice, Señor, que sea en la tierra como es en el cielo. Si no dice que venga tu reino a la tierra, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Cómo te imaginas el cielo? ¿Con Sin enfermedades? enfermedades, Entonces, En abundancia claro. total. O sea, es que eso es lo que Dios quiere que entendamos. ¿Qué estamos creyendo? Vamos a recibir lo que creamos. Pero nosotros podemos ayudar a nuestra familia con nuestra fe. Ahora, a ellos les va a tocar renovar su mente. Y no puedes tú hacer el trabajo del Espíritu Santo. Eso le corresponde al Espíritu Santo y a la persona. Lo que tú y yo sí podemos hacer es sembrar la semilla de fe. Profetiza. Profetizar orando y sembrar la semilla de fe. ¿Sabes cuántas personas enfermas de cáncer hemos visto ser sanadas? Aún personas Estoy en la ya mente, muertos. está muy bueno. han resucitado. O sea, realmente si entendemos que somos portadores de vida y que así como es en el cielo, es en nuestra tierra, no en el mundo, en nuestra tierra, en tu territorio. Ahora, queremos que se extienda, eso venimos al mundo, a extender el reino de Dios sobre la tierra. Perdón, iba a salir Sí, un está bien. versículo, amiga. Segunda de Corintios 10:5. Y de desbaratar argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y de llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Bien. Todo esto, todo lo que vemos en la palabra, son promesas proféticas que tú vives si lo crees y lo tomas. O sea, Dios ya te entregó todo en Cristo Jesús. Ahora, la decisión está en nuestras manos. Y por eso siempre recuerdo este versículo, y hoy viene muy a hacer sentido, donde Dios nos dice, he puesto delante, pongo por testigo cielos y tierra, dice la palabra, que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivan tú y tus descendientes. ¿Qué significa eso? Que todo está en que estás escogiendo. La elección es tuya. Él ya puso delante de ti la vida. Tiene que poner también la otra opción, aunque Él no es el autor de la muerte, Él es el autor de la vida. Pero tiene que haber dos opciones, si no, no tienes libre albedrío. ¿Verdad? Ujú. Yo tengo libre albedrío para escoger entre opciones, sino como para que tengo libre albedrío.
Por eso Dios pone delante de ti una opción y otra opción. Pero luego dice, te pido que elijas la vida. Te pido pues, escoge la vida. O sea, Él te está pasando como la respuesta del examen. O sea, casi está tu examen, 3 opciones. El A, B, C. Es la A. Está soplando. La respuesta es la A. ¿Y tú? No, la B. Yo me acuerdo. No, B. ya sé. Como anoche que No nos sé. sopló las respuestas. Oye, sí, estuvo impresionante. Sí, ¿qué pasó? La clase de La clase profecía. de profecía. Yo Yo dije, hablé y sí. Sí. Pero es lo que dice Claudia. O sea, no somos nosotros. No, Se les no, pide, nos ¿qué conectamos. pasó? consta. Ajá. Lo que pasa es que el ejercicio de ayer fue ya ves que nos activan siempre. a la activación al final. Proféticamente. Al final fue la activación y ya, por ejemplo, empezó Itzel y ya me dice, a ver, Isabel, pongan áreas de su vida en la mesa y entonces pregúntenle al Señor de qué quieren que se hable. Entonces, o cuál es el área de atención pues en la que... Y ya a mí me dijo y sí, y luego ya, yo no Pero conocía... para mí, por decir, era poner tú. Sí, Primero en tu mente. yo en mi Pongo esto mente... en la mesa. Ajá. Y la otra persona te iba a decir, yo sentí que pusiste esto en la Dice, mesa. Dios. parece que fuera adivinanza, pero no es adivinanza porque estás Conectada. conectándote. Entonces también yo no conocía a la persona que me tocó, le dije, y aparte tenía la cámara apagada, le digo, es que pues pon tu cámara, prende la cámara para verte. En cuanto la vi, pues me vino eso que yo le dije, y sí, resultó Y que resultó que sí. Resultó Wow. que sí. Entonces, bueno. y todas estuvimos atinadas en la activación, pues, pero no fuimos nosotras. Oigan, pues no hemos dicho, estamos en Coffee Time with Jesus. Aquí está. Es nuestro lugar de reunión para hablar de Jesús. Bueno, está Jesús en medio nuestro. Y el tema de hoy es Jesús. Y el de ayer fue Jesús. Y el de mañana será Jesús. Ese es nuestro tema favorito. Es de lo que hablamos. Él está aquí en medio de nosotros. Y de verdad que las cosas que nos revela el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es asombroso cada día. Porque podemos ver el cielo manifestado en la tierra. Porque esa es la voluntad del Padre. Que se ha visto Cristo en nosotros. Pero que entendamos que la manifestación del Hijo en nosotros es una promesa ya cumplida. Y entonces porque lo creemos, lo vivimos. Y lo que está platicando Isabel, que hazte para acá porque si no, no te vas a ver en la cámara. Lo que está platicando Isabel es precisamente una clase de profecía que tenemos cada jueves a las 7:30 de la noche por vía Zoom. Así Entonces es. cada viernes nos reunimos aquí en Coffee Time with Jesus. Pueden preguntar en los comentarios cuál es la dirección y con mucho gusto lo recibimos. La verdad es que nos la pasamos muy, muy bien. Y bueno, es una reunión de familia, a veces somos 5, a veces somos 10, a veces 20, a veces 30, a veces 40, a veces 50, pero es una casa abierta para que tú puedas venir, recibir de Él, recibir su revelación, llenarte de su presencia, darte cuenta que Dios es real, que Él está vivo, que Él está en medio de nosotros, que nos ama entrañablemente, que Él te ama y pensó en ti, no es casualidad que tú estés escuchando esto el día de hoy, y que Él quiere traer esa gloria a tu vida. Porque ese es el objetivo del corazón de Dios, que pueda manifestarse su amor en tu vida y que tú puedas ver que Él es bueno y que todas esas situaciones que tú estás viviendo hoy tienen solución y que a veces buscamos soluciones afuera en la vida del día a día. Creemos que podemos encontrar la solución a nuestros problemas o a nuestras situaciones en otros lugares y vamos corriendo de un lugar a otro y de repente escuchamos el rumor de que por acá te pueden ayudar, por acá te pueden ayudar y vamos corriendo de un lado a otro. Pero todos los que estamos aquí hoy hemos conocido, hemos visto y hemos vivido que la única solución real y total para cualquier situación de nuestras vidas es Cristo. Amén. Y por eso estamos tan contentos y por eso queremos compartirlo contigo para que tú lo vivas también. No importa la situación que estés viviendo, no hay pecado demasiado grande que el Señor no pueda perdonar, no hay error demasiado grande que el Señor no pueda hacer a un lado y simplemente abrazarte. No hay enfermedad que Él no pueda sanar, no hay adicción que Él no pueda completamente liberarte de ella. No hay ninguna situación en tu vida que asuste a Dios como para que tú pienses que Él no te va a recibir con amor, que no te va a abrazar. No hay absolutamente nada que te aleje de su amor. Y esto es una verdad. Y bueno, aquí estamos cada viernes desde las 10 de la mañana, nos reunimos, platicamos muy a gusto, tomamos café
y además tenemos esta clase de profecía los jueves a las 7:30 de la noche por Zoom. También podemos darte la información a través de los comentarios. Y también tenemos sanidad interior. Hacemos citas especiales para verte, platicar contigo, que nos cuentes cualquier situación que estés viviendo, orar por ti y que puedas ver una liberación real en tu vida. Y bueno, pues nos estabas platicando, Isa, del día de ayer, que entonces hubo esa activación profética, porque el don de profecía es un don real del Espíritu Santo, a través del cual el Señor pone palabras en nuestra boca, no somos nosotros, es Él hablando a través nuestro, porque Él conoce perfectamente la vida de cada persona hasta lo más profundo. Él te conoce mucho más que tú mismo y que cualquier persona cercana a ti, y entonces Él usa a quien permite y deja que Dios lo use para hablar esas palabras dulces, esas palabras proféticas, que lo que traen es liberación y sanidad. Ese es el objetivo, no es sacar a la luz el error de una persona ni hablar destrucción, sino que las palabras proféticas que el Espíritu de Dios pone en nosotros son para hablar siempre vida, para edificar, para traer esperanza, para traer pues solución a las situaciones. Sí, a mí me impresionó. ¿Y qué pasó? Me impresionó de sobremanera porque yo no conocía a la persona, porque tenía apagada su cámara, y le dije, pues tengo que verte para viéndote, es como yo voy viéndote. Y en cuanto la vi, o sea, pues me reveló eso, vino a mi mente esa parte de que ella tenía, digo, lo que yo le dije. Obviamente igual hablamos como aquí, como en la clase de profecía, pues hablamos hasta donde queremos, ¿verdad? No es necesario que expongamos. No te forza, claro. Exacto, bueno, expongamos o sea, no expone la vida de la persona. La vida de la persona, exacto, sino que nada más es una parte en la que conectas de manera... Ajá, y si te permite, exacto. Entonces, Itzel pues conectó conmigo, o sea, sí, cuando a mí me dijo, y ya si tú quieres exponer tu caso, pues bueno, y si no, pues lo que quieras exponer. sí. Pero esa parte sí fue impresionante porque yo no la conocía, ya tenía días que no entraba yo a la clase, y pues fue impresionante. Y el Señor verdad. habló Sí, a través de tu boca. Sí. Hay un versículo que Y la dice... señora se sorprendió. Y la señora se sorprendió. Porque Hay un yo versículo que dice, abre tu boca y yo la llenaré. Exacto. Sí. Santo. Sí. Entonces, y esta persona fue edificada en su fe, por lo que escuchó a través de ti, de parte de Dios. Sí, se quedó impresionada también. Pero fue muy evidente que yo no la conocía, no la había visto yo en la clase. Ya tenía yo días que no entraba. Y le dije, pero es que abre tu cámara. Me acuerdo que yo le dije, ¿verdad? Abre tu cámara porque no te conozco. Y en cuanto la vi, o sea, me vino. Te vino la visión de lo que Dios quería que le dijeras. Sí. Qué impresionante. Fue impresionante. Y sí, todos. Ella y otra señora, ¿verdad? Bueno, y el comentario que ella te hizo también fue muy impresionante porque, o sea, ella se sorprendió de que tú le pudieras decir. Sí, dice, porque esto fue hace unos días, dice, pero yo no tendría por qué estar así. Así me sentía tal y como me dijiste. Y dice, y pues fue hace algunos días y yo no sabía por qué me sentía así. Y pues yo no fui, fue el Señor, fue el Espíritu de Dios a través de mí. También muy gratificante como para ti saber que puedes escuchar Sí, la voz de Dios. exactamente. Y de allí también algo que me quedó muy claro de lo que se habló ayer es esa comunicación, que no solamente en tu oración diaria, sino que en el día entero puedes estar en comunicación y preguntándole. A mí esa parte todavía no la integro a mi vida, pero sé que es posible preguntarle, oye, o sea, sé que es posible. Ayer me quedó claro que es posible integrarlo a tu vida diaria, en cualquier momento del día, en cualquier... Platicar con él. Así es. Así es, Dios es un amigo del día a día. Aunque Él es el dueño de todo el universo, el creador de todo lo que existe, en lo visible, en lo invisible, Él es la autoridad suprema, el juez de más alto honor, el Dios todopoderoso, el invencible. Él es tu papá, le importa cada detalle de tu vida y siempre está buscando ese encuentro contigo. Ese reencuentro, lo llamamos reencuentro porque sabemos que nuestro espíritu viene de Él. El espíritu de cada hombre viene de Dios y nuestro espíritu pues ya lo conocía. Entonces cuando nos reencontramos con Él en la tierra es impactante
porque caen este tipo de verdades a tu corazón que te hacen ser cautivado por Él. O sea, de verdad que te enamoras de Él porque Él viene así, con ese amor, con esa dulzura, con ese abrazo, nunca viene Dios a reprocharte nada de tu pasado, de lo que hiciste, de lo que sucedió. Él viene a marcar un antes y un después en tu vida. Eso es lo que hace Dios contigo y conmigo cuando se encuentra con nosotros. Una de las formas, A ver, vuelve a... una de las formas Ponlo ahí cerca, donde Ajá. podemos identificarnos más en ese día y momento a momento es quitando el protagonismo. Estamos tan acostumbrados a pensar que todo es en relación a nosotros, cuando realmente Jesús es la consecuencia de lo que hacemos. Entonces, cuando empezamos a quitar este protagonismo y empezamos a identificar que no somos nosotros. Que no somos nosotros, sino que es consecuencia de por estar en conexión con Él. Vas haciéndote hacia un lado donde vas dándole esa importancia que tiene Él en tu vida. ¿Sí? Me pareció muy bonito lo que tú estás diciendo, porque sí es una, no quiero llamarle lucha, pero es una forma que es de reconexión, como dice Claudia. Pero que es cotidiana, o sea, y en todo momento, por decirlo. Nos salimos de aquí y ¡pam! Sí, ya nos conectamos con el natural y de todo. Pero en el momento en que se nos cruza, Fíjate, hay algo importante en eso que estás diciendo, Gus. Yo me acuerdo desde que yo era una niña, que cuando empezabas a soñar con algo de que yo voy a hacer esto y no sé qué, de repente escuchabas por ahí algún familiar o algún amigo que te decía, pon los pies en la tierra, ¿sí o no? Sí, claro. ¿Verdad que a todos nos dieron ese Tu consejo? mamá. Pon los pies en la tierra. Ay, no sueñes eso. Hola, hermosita. ¿Pero qué crees? Dios te dice, no pongas los pies en la tierra. Pon los pies Dios en te el pide que cielo. vivas en lo sobrenatural, que vivas con tu mente enfocada en Él, en el Dios que todo lo puede, que a Dios no hay nada que lo limite. Dios es el Dios de lo imposible. Amén. Y Dios realmente, tú vas a ver las obras de Dios en tu vida cuando tu vida llega al límite en el que tú dices, no encuentro la solución. Ya me cansé de buscar, no hay forma de que esto sea diferente. Renuncio a la ayuda, renuncio allí, me rindo. Esa palabra es la favorita de Dios. Porque cuando tú te rindes, entonces puede entrar Él. Él nunca va a venir a forzar la vida o el corazón de ninguna persona. Él nunca va a venir a tratar de imponer su voluntad o su sentir en ti. Él lo que hace siempre es que viene y te invita a que recibas su amor. Porque la verdad es que Él sabe que es lo mejor que te puede pasar. Que tú tengas un encuentro con Él es lo mejor que le puede pasar a tu vida, a tu existencia. Realmente nuestra verdad es espiritual. Somos seres espirituales que nos tocó en este tiempo de la eternidad vivir un momento en esta dimensión, porque es un momento, tu vida es un momento si la comparas con la eternidad. Sin embargo, tú vas a continuar y la pregunta es, ¿tú crees que hasta el día que tú te vayas de este mundo empieza tu vida chida, como dicen los jóvenes? No. Tu vida, lo mejor de tu vida puede empezar hoy mismo. Amén. Si Cristo entra en ella, si Cristo se sube a tu barca, lo mejor de tu vida va a empezar hoy. Porque la vida eterna no es la vida que vives después de morir a esta dimensión. La vida eterna empieza cuando tomas la vida que el Padre te está otorgando a través de Cristo. Él es la vida. ¿No dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida? Entonces, si tú empiezas hoy mismo recibiendo esa vida, hoy mismo empieza el antes y el después de tu vida.
Y créeme, se me enchinó la piel. El cambio que viene, el después, es mucho mejor que el antes. Así hay un versículo de su palabra que dice: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Porque cuando el Señor entra en tu vida, entra con su gloria. Él es Cristo, es la gloria del Padre. Y decíamos hace un rato, y aunque quedó grabado, como van llegando ahorita personitas que bienvenidas, de verdad, están en su casa. Decíamos que realmente lo que el Padre anhela es que a través de nosotros, los seres humanos, conociéndolo a Él como Padre, teniendo un encuentro con Él, podamos ver su bondad en nuestra vida y podamos ser aquellos por quienes o a través de quienes Él muestra su gloria, que es la gloria de Dios, su plenitud, su bien, su bondad. Esa es la gloria de Dios, su luz. Por ahí hemos escuchado a algunos cómo los judíos se saludan diciendo Shalom. Pero nunca habíamos entendido qué significaba, o lo veíamos simplemente como un saludo, ¿no? Hemos estudiado, porque este lugar es un lugar de estudio bíblico. ¿Por qué estudiamos la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es esa carta de amor que papá nos dejó, no porque se haya ido. No es como el papá de que ahí te dejo una carta, hijo mío, pero te abandono y me voy. No, Sigue viva. Él es la carta viva que sigue viviendo entre nosotros y nos abraza todo el tiempo y está aquí. Pero es una forma de comunicarse con nosotros, su palabra. Y a través de su palabra, Él nos habla. Y tiene otras muchas formas de hablarnos también. Pero al estudiar esta palabra, por ejemplo, Shalom, nos encontramos con que esta palabra, una sola palabra, encierra todo un significado de plenitud. Es la profecía de la plenitud de Dios sobre tu vida. ¿Qué es la plenitud de Dios? La completitud. Todo aquello que tú estabas buscando desesperadamente, que tenías como ese anhelo, esa hambre, esa necesidad, esa carencia de cualquier cosa en tu vida, de cualquier área de tu vida, la encuentras en Él. Él es el que viene y llena y completa tu vida en totalidad. Y ese Shalom, que significa paz completa, habla de la redención que Dios trajo a través de Jesús para ti con Él. Dios no está alejado de ti. Los hombres nos alejamos de Él en algún momento. Nacimos con esa herencia de alejados de Dios, pero Dios viene a encontrarse o a reencontrarse con nosotros a través de la obra que fue hecha con Jesús en la cruz. Y a lo mejor hoy, yo no sé si tú entiendes completamente lo que esto significa, por qué Cristo fue sacrificado en una cruz. Pero si tú sigues viniendo, te vas a encontrar con esta revelación, porque la tocamos muy a menudo, porque de eso se trata esta reunión, de hablar de Él. No hablamos de ninguna otra cosa. Y fue un acto de amor. Solo quiero que te quedes con esto. El sacrificio que Jesús hizo en la cruz fue un acto de amor del Padre para traerte de regreso a Él, para que tú pudieras retomar la vida que Él diseñó desde un principio para ti, y que se perdió esa conexión por causa de que los hombres decidimos vivir nuestra propia vida a nuestra manera, fuera de Él, en rebelión. Fuimos rebeldes. Pero a pesar de nuestra rebeldía, papá no viene a encontrarse con nosotros y decirnos, te lo dije, o a decirnos, es que tú hiciste esto y esto y esto y esto. Hay un relato muy hermoso que te pido que lo busques en la palabra y que empieces a anhelar esa hambre de buscar en su palabra. Está el relato del hijo pródigo, cómo él llega con toda esa revolución en su corazón a pedirle perdón al papá por haberse ido de la casa y haber estado en los peores lugares, haciendo las peores acciones, y el padre le dice, y simplemente lo abraza. El arrepentimiento tuvo. Le cambia las ropas, las vestiduras, le pone un anillo, ropas nuevas, un anillo, sandalias. Todo esto significa identidad, el amor del Padre, la cercanía del Padre, y hace una fiesta para su hijo. Y el hijo tenía toda una letanía que decirle al Padre de todos los errores que él había cometido, de dónde habían dado, de cómo no lo honró, de cómo al contrario estuvo en lo más bajo y se gastó toda la herencia que el papá le había dado, todo lo que el padre trabajó para que un día sus hijos tuvieran un patrimonio.
Ese hijo se lo había gastado todo en la peor condición. Y papá no quiso escuchar. ¿Por qué? Pues él ya lo sabía. El único que quería era abrazar al hijo que pensó que estaba muerto. Pero estaba regresando a él. Y esa es la misma condición contigo y conmigo cuando venimos a él. Vivir alejados del Padre tiene un precio, obviamente. Vivir alejados de Él causa muchas situaciones dolorosas en nuestra vida. Vivir alejados de Él trae maldición a nuestra vida. Pero no es Él orquestando esas maldiciones a nuestra vida. Es la misma desconexión con Dios la que atrae situaciones contrarias a lo que Dios anhela para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es luz y alejados de la luz, ¿qué vivimos? Oscuridad. Pero entonces Él nos retorna para volvernos a abrazar y entregarnos esa vida que Él diseñó para nosotros. Y lo hizo a través de Jesús. Y entonces, lo que estábamos hablando acerca de la plenitud de Dios es la verdad. Cuando tú vienes a Él, es cuando verdaderamente tu vida se convierte en una vida en plenitud, en una vida completa. Todo lo que tú estabas buscando afuera que te pudiera completar, cualquier cosa, un marido, economía, salud, plenitud, hijos, un trabajo, yo que sé que estabas buscando. Todos los seres humanos hemos estado buscando algo afuera, porque hay un vacío en el corazón, pero nada, te anuncio, nada lo llena, solo Él. Porque la única pieza que embona con el hueco de tu corazón es Jesucristo. La única forma que entra perfecta en ese hueco y lo cubre por completo, es decir, en plenitud, es Cristo Jesús. Venir a Él es lo más glorioso que te puede pasar. Y ahí empieza la vida eterna. Eterna porque nunca termina. Y la presencia de Dios se hace palpable en tu vida. Y entonces cada día amaneces con ese gozo de saber, papá me ama. Y está vivo, y es real, y desea lo mejor para mi vida. Y así como dice su palabra, porque yo conozco los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Esa es la verdad. No lo que nos han contado allá afuera, no lo que hemos estado creyendo por generaciones, porque se distorsionó esa imagen de Dios y como el teléfono descompuesto nos fue compartida una imagen torcida de Dios. ¿Sabes cuándo esa imagen se renueva o se hace real y verdadera y cobra la verdadera figura? Cuando tú tienes un encuentro con Él. Y ya no es ese Dios que te contaron. Se convierte en el Dios que ahora tú conoces por contacto directo. Es la relación que más anhela tu espíritu, pero ¿sabes qué? Mucho más te anhela Él a ti. Y cuando tú vienes a Él, hay un abrazo para ti, que ningún abrazo en toda tu vida ha podido lograr. Todo rechazo que viviste, allí se esfuma. No habrá más para destrucción en tu vida. Todo lo que había detenido tu vida se hace a un lado. Porque Él anuncia, abran las puertas, dejen pasar a mi hija, a mi hijo. Yo vengo con Él. De verdad las puertas se abren. Y es por Él, no por ti ni por mí. Y bueno, su palabra es nuestra verdad. Yo te invito, si traes tu Biblia, que vayamos rápidamente al libro de Tesalonicenses, que está en el Nuevo Testamento. Y en el libro 1 de Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a leer solamente un versículo, que es el versículo 12. Dice, les rogamos, los alentamos y les insistimos que lleven una vida que Dios considere digna, pues Él los llamó para que tengan parte en su reino y gloria. ¿Se fijan qué impresionante es Dios? Les voy a contar lo que les cuento en cada estudio bíblico. Yo nunca sé de qué nos va a hablar el Espíritu Santo ese viernes. Y yo le pido que Él sea el que hable, que sean sus palabras.
porque dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios es el que nos lleva a toda verdad. Y entonces simplemente yo abro el libro y Él es el que habla. Y siempre es basado en su palabra. Y esto es algo que yo te quiero transmitir. Nunca recibas una verdad de Dios que tú no puedas constatar que está escrito en su palabra, que así dice la palabra. Porque doctrinas hay muchas, pero verdad solamente hay una, y es Cristo. Y entonces, hace rato estábamos hablando de la gloria de Dios, y todo el tema desde que empezamos el estudio fue la gloria de Dios, y cómo Dios anhela manifestar su gloria a través de sus hijos. Y no solamente Dios, sino toda la creación, porque hay un versículo que dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, estábamos hablando de la gloria, y ahora que abrimos el libro en 1 Tesalonicenses 2, nuevamente, o más bien el Señor sigue confirmando su palabra y dice: ustedes tendrían su caminar digno de Yahvé nuestro Dios, que les ha llamado a su reino y gloria. Él nos ha llamado a posicionarnos ahí, en su reino, en su gloria. Y en muchos lugares de la palabra el Señor nos dice: porque ustedes no son de este mundo. Por eso has vivido tan inconforme en el mundo, porque no eres de aquí. Fuiste asignado para vivir un tiempo aquí, pero fue para reflejar su gloria, para vivir las glorias del Padre en la tierra, y que otros puedan ver que Dios es bueno a través de ti, quieran venir a Dios, porque el objetivo de Dios es la reconciliación del mundo con Él. Dios te reconcilió con Él porque te ama, no hay otra razón, porque Él nunca consideró una eternidad alejado de ti, o que tú siendo destruido. Él te dio vida en Cristo, permitió que la vida de Cristo fuera sacrificada para que tú vivieras y no murieras. Y entonces en esta revelación de 1 Tesalonicenses 2, permíteme compartirte lo que el Señor nos reveló, y el Señor te dice así: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El único camino digno es Jesús. El único caminar digno es en sujeción y dependencia total de mi espíritu. Cuando eres impactado por mi amor por ti y recibes la revelación de cuán amado eres atraído a mí, y estando ahí, cuando te acercas puedes ver mi corazón, y el tuyo entra en completa confianza, en completa paz, en completa seguridad y anhelo por soltar todas tus cargas y entregarte, rindiéndolo todo a mi amor en mis manos. Cuando te rindes así, todo otro yugo, toda cadena y grillete es roto y arrancado de ti. Los ves caer al suelo mientras mi amor te eleva a vivir por encima de tus afanes, de tus esfuerzos y de tus propias ideas. Ahora eres libre, completamente libre para caminar en mi camino, tomado de mi mano. Yo te llevo en esa libertad a mi reino y a mi gloria, para permanecer perpetuamente en ese lugar donde eres perfecto, amado, aceptado, abrazado y elevado a vivir por encima de toda debilidad, de toda amenaza y de toda oscuridad. Yo soy quien te eleva. Solo disfruta el camino, suéltate en mí, clava tu mirada en la mía. Te amo. ¿Te cayó? ¿Quieres que te lo lea otra vez? Sí. Gracias, Espíritu Santo, por esta palabra. Te amamos, Señor, te honramos con todo el corazón. Te damos gracias por el privilegio de hacernos tus hijos, Señor, de traernos a ti, de borrar completamente nuestro pasado y recibirnos en tus brazos, Señor, para poder rendirnos a ese amor, porque conocemos tu amor. Podemos confiar, Señor, y rendirnos completamente a ti, para que tú nos libertes de todo yugo, Señor, de toda cadena, de todo aquello que nos tenía aprisionados, esclavizados, para vivir ahora en la libertad con la que Cristo nos hace libres y poder entrar en esa tierra de promesas, Señor, que tú has dispuesto para nosotros a través de Jesús. Y gracias por esta revelación, Señor,
Porque tú nos dices de esta forma: mi yugo es fácil, mi carga es ligera. El único camino digno es Jesús. El único caminar digno es en sujeción y dependencia total de mi espíritu. Cuando eres impactado por mi amor por ti y recibes la revelación de cuán amado eres atraído a mí. Es decir, cuando conoces el amor de Dios por ti, eres atraído a Él, te atrae a acercarte a Él y lo haces. Y estando ahí, cuando te acercas y puedes ver mi corazón, el tuyo entra en completa confianza, en completa paz, en completa seguridad y en anhelo por soltar todas tus cargas y entregarte, rindiéndolo todo a mi amor, en mis manos. Cuando te rindes así, todo otro yugo, toda cadena y grillete es roto y arrancado de ti. Los ves caer al suelo mientras mi amor te eleva a vivir por encima de tus afanes, de tus esfuerzos y de tus propias ideas. Ahora eres libre, completamente libre para caminar en mi camino, tomado de mi mano. Yo te llevo en esa libertad a mi reino y a mi gloria, para permanecer perpetuamente en ese lugar donde eres perfecto, donde eres amado, aceptado, abrazado y elevado a vivir por encima de toda debilidad, de toda amenaza y de toda oscuridad. Yo soy quien te eleva, solo disfruta el camino, suéltate en mí, clava tu mirada en la mía, te amo. Gracias, Señor. Gracias, papá. Amamos, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos. Que a papá Abba le gusta mucho esta palabra de rendirse. Y no hay otra manera más fácil de llegar a Abba que nos rindamos. Exacto. La rendición. Rendirte es precisamente vencerte. Es como así literalmente cuando alguien viene, no sé, digo, se me vino esa imagen a mi mente, ¿no? O sea, si alguien viene con un arma y te apunta, pues te rindes, ¿no? Dios no viene con un arma, viene con su amor. Pero rendirte es esa misma acción de decir: aquí estoy, Señor, haz lo que tú quieras en mí, entrego todo a ti. Pero también como la reflexión dices ahí en esa carga, en ese yugo, sí. Qué bonito es rendirse, o sea, soltar. Imagínate como un fardo donde te sueltas y ya te carga. Y en otra palabra, Gus, sí. Él nos decía, es que si tú sueltas, yo puedo tomar. Si tú no sueltas, pues no sé, me vino ahorita a la mente de imagínate que estás queriendo ayudar a alguien con algo, o a lo mejor alguien se está ahogando, ¿no? Y está como aferrado, agarrándose de una ramita o de no sé qué, y tú le dices: agárrate de mí, yo te voy a llevar a la orilla. Y la persona no quiere soltarse de la ramita o de lo que sea que se está agarrando, ¿no? Si tú no sueltas, te dice el Señor, yo no puedo salvarte, no te puedo tomar, porque Dios nunca va a quebrantar tu voluntad. Dios te va a sugerir cuál es el camino y te va a decir: hazlo de esta forma y confía, dame tu mano, toma la mía, no te voy a dejar caer. Y en ti está el que hagas un acto de confianza y digas: va, Señor, suelto eso a lo que me estaba aferrando y me tomo de ti. Y puede ser cualquier cosa práctica en nuestras vidas, ¿eh? A lo mejor te estabas aferrando a ese hombre que no te convenía. A lo mejor te estabas aferrando a ese negocio que no era una bendición para ti. A lo mejor te estás aferrando a cualquier cosa que no está reflejando la gloria de Dios en tu vida y que te está hundiendo, que está trayendo derrota a tu vida, o que está trayendo simplemente fracaso a tu vida, o dolor, o cualquier otra situación. Entonces el Señor te dice: yo te quiero salvar de eso, pero para poderte salvar de esto tienes que soltar y tomar mi mano. No puedes tener tu mano acá y tu mano acá. Y aunque parece difícil, cuando lo hacemos, realmente nos aplaudimos a nosotros mismos y decimos: es lo mejor que pude haber hecho en mi vida.